Perímetro y área de un polígono en un eje de coordenadas. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Para determinar el perímetro, debemos conocer las coordenadas de cada vértice. Recordar la fórmula de distancia entre dos puntos. Utilizando dicha fórmula seleccionamos dos vértices y se determina su longitud del primer lado. Lo mismo hacemos con el segundo lado. Y finalmente lo hacemos con el tercer lado si es un triángulo. Pero si se trata de un polígono, se repite el número de veces este procedimiento dependiendo del número de lados que tiene el polígono. Y al finalizar sumamos todos los lados y encontramos lo que es el perímetro. Recordemos que el perímetro es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3, etcétera, 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 dependiendo del número de lados que tiene el polígono. Veamos el perímetro de un triángulo. Tenemos tres vértices, A, B y C, y lógicamente si tiene tres vértices tiene tres lados. Aquí no mencionamos los ángulos, pero también tiene tres ángulos. Los lados que vamos a manejar sería el lado AB, que vendría siendo el lado C, BC, que vendría siendo el lado A, AC, que vendría siendo el lado B, como se puede ver en la figura que les pondremos más adelante. La distancia, tenemos que encontrar la distancia de AB, de B a C y de A a C. Finalmente sumamos esas tres distancias para encontrar lo que vendría siendo el perímetro. Aquí tenemos el triángulo, los vértices A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los lados A, B y C minúsculas. Ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente triángulo tenemos los siguientes datos. El primer vértice es el vértice A, que es 3,3. El segundo vértice, que vendría siendo 1, menos 4, que es el vértice B. Y el vértice C, que vendría siendo menos 5,2. El lado A, que está dado por el vértice B y C. Lo conoceremos como la distancia B y C. El lado B, que es la distancia del vértice A al C, distancia A y C. Y el tercer vértice del lado, que vendría siendo el lado C, cuyos vértices son A y B, y sería la distancia del punto A al punto B. Calculando el perímetro, debemos recordar la fórmula de distancia entre dos puntos, que es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y le sacamos la raíz cuadrada a todo eso. Los vértices son 3,3, 1, menos 4 y menos 5,2. Los ponemos para que podamos entender la fórmula. Iniciamos con la distancia de A a B. El 1, que es el valor de x2, menos 3, que es el valor de x1, que vendría siendo 3. Recordemos que estamos hablando del vértice B y el vértice A. De igual manera, y2 menos 4 menos el valor de y1, que sería 3. 1 menos 3, menos 4 y menos 3. 1 menos 3 me da menos 2, menos 4 y menos 3 me da menos 7. Toda cantidad elevada al cuadrado es positiva, por lo tanto quedaría 4, que es 2 por 2, 4, 7 por 7, 49. 4 más 49 me da 53 y obtenemos la raíz cuadrada. Tenemos la primera distancia, que es 7,28. La segunda distancia va a ser los vértices B y C. Menos 5, menos 1, x. En y sería 2 menos 4. Menos 5 y menos 1 me daría menos 6. 2 menos por menos da más. 2 más 4 me daría igual a 6. 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. 36 más 36, 72. La raíz cuadrada de 72 me da igual a 8,49. Volvemos a utilizar los mismos datos, el vértice A, el vértice B, el vértice C y la fórmula de distancia entre dos puntos. Y tenemos
finalmente la distancia de A y C, el vértice A y el vértice C. Menos 5, menos 3. Y 2 menos 3. Menos 5 y menos 3 me da igual a menos 8. 2 menos 3 me da igual a menos 1. 64 más 1 me da 65. La raíz cuadrada de 65 es igual a 8.06. Nuestras tres distancias son 8.49, 8.06, 7.28. Finalmente sumamos esas tres distancias y obtenemos lo que vendría siendo el perímetro, que es igual a 23.83. Este dato lo utilizaremos para manejar el teorema de Heron y encontrar el área. Pero vamos a ver lo siguiente. Para calcular el área existen varios métodos. Es por ello que vamos a utilizar tres de ellos. Veamos el primero. El primero, si conocemos un triángulo, podemos determinar su área con el teorema de Heron. El otro método es un método gráfico, y el tercer método, que es el que le vamos a dar mayor importancia, es el de determinantes. Existe otro método, pero para ello necesitamos conocer la ecuación de la recta y la distancia de un punto a una recta, y de esta manera utilizamos la fórmula que todos conocemos, que dice área es igual a base por altura sobre 2. Veremos los tres primeros métodos. Para ello utilizaremos el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, el método de Heron. Tenemos tres lados, el lado A, el lado B y el lado C, y tenemos un semiperímetro. Si no lo recordamos, área es igual al semiperímetro por el semiperímetro menos A, el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro menos el lado C. Los datos son A 8.49, B 8.06, C 7.28, y el perímetro que teníamos era 23.83. El semiperímetro sería la mitad del perímetro, que es 11.915. Solamente dividimos entre 2. Y utilizamos la fórmula. Área es igual a 11.915, que es el semiperímetro. A 11.915 le restamos 8.49. A 11.915 le restamos 8.06, que es el segundo lado. A 11.915 le restamos el tercer lado, que es 7.28. Lo tenemos a un lado. Y los resultados quedarían 11.915 por 3.425 por 3.855 por 4.635. El área sería igual a raíz cuadrada de 729.17. Entonces, el área aproximadamente me da 27. A ver, a lo mejor me daría 27.0001 o 27.1, etc. Pero aproximadamente viene siendo igual a 27. Recordemos cuánto nos da por el método gráfico. En el método gráfico tenemos lo que vendría siendo los vértices A, B y C, los lados A, B y C. Observamos que ahí se forma un pequeño rectángulo. Ese rectángulo podemos encontrar su área, y el área de ese rectángulo es 8, que es la base, y 7, que es la altura. Podemos contar los cuadritos, y al multiplicar 8 por 7 es 56. Toda esa área es igual a 56. Tenemos el primer triángulo. Ahí tenemos un pequeño triángulo. Es como si le hiciéramos un pequeño corte a ese rectángulo. Y ese pequeño corte tiene una base de 6 y una altura de 6. 6 por 6, 36 sobre 2. Esto me da igual a 18. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Veamos un segundo triángulo. Ahí tenemos un segundo triángulo. La base es 1 y la altura es 8. 1 por 8, 8, entre 2 me da igual a 4. El área de ese triángulo es igual a 4. Y tenemos un tercer triángulo, si lo podemos recordar. Aquí tenemos ese triángulo en verde. Y el tercer triángulo tenemos lo siguiente. Su base es igual a 2, su altura es igual a 7, 2 por 7, 14, entre 2 es igual a 7. Estos cuatro datos son importantes
para encontrar el área del triángulo que nos quedaría. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar el área del rectángulo, el área del triángulo 1, el área del triángulo 2 y el área del triángulo 3. Y al área del rectángulo restamos los tres triángulos, menos 18, menos 4 y menos 7. Al restarlo, ¿cuánto me da el área? 27. Es igual que el teorema de Oero, aproximadamente el teorema de Oero me daba 27, aquí sí me da los 27 exactos. Recordemos que en el triángulo tenía sus lados, primero el lado A, después el lado B y después el lado C. Ahorita lo vamos a mencionar. Ahora vamos a utilizar el método de determinantes. Veamos. Primero se toman las coordenadas de los vértices. Se selecciona en sentido contrario a las manecillas del reloj. Les decía yo que era A, después C y después B. De esa manera debemos de seleccionarlo. Se coloca en un determinante estos datos. Se repite el primer vértice, es decir, las coordenadas del primer vértice. Si empezamos en A, vamos a terminar nuevamente en A, como si cerramos todo el círculo. Se forma lo que vendría siendo el determinante con dos columnas. La primera columna son los valores de X y la segunda columna son los valores de Y. Se multiplica en forma cruzada. ¿Qué quiere decir esto? El primer dato de la primera columna por el segundo dato de la segunda columna. Y repetimos esto con el segundo dato. El segundo dato de la primera columna por el tercer dato de la segunda columna. Ahora veamos lo siguiente. Seguimos. Para terminar con las multiplicaciones, ahora lo vamos a hacer, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer dato, pero multiplicamos el segundo dato de la primera columna por el primer dato de la segunda columna. Y después, en este caso, se van a multiplicar por menos 1 porque vamos hacia arriba. Y así lo repetimos con los siguientes casos. Todos estos resultados se van a sumar. Al final de sumar esos datos, lo dividimos entre 2 y el resultado sería el área del polígono. Sí sería recomendable que recordemos el triángulo. El ejemplo. Veamos el determinante. Veamos que la coordenada en A era 3,3. No pusimos la coordenada en B, sino que pusimos la coordenada en C, que vendría siendo menos 5,2. Finalmente la coordenada en B, 1,-4. Y como es un triángulo, repetimos el vértice A, que es 3,3. Hacemos nuestras multiplicaciones. La primera multiplicación es el primer dato por el segundo dato. 3 por 2, 6. Menos 5 por menos 4, menos nos da más 20. Y el último sería 1 por 3, 3. Pero aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos hacia arriba. Menos 5 por 3, menos más da menos. Pero les decía yo que hay que multiplicar por menos 1. Entonces quedaría menos por menos daría más. 3 por 5, 15. El otro sería más por más da más, pero por menos sería menos. 1 por 2, 2. Más por menos da menos, por menos daría más. 3 por 4, 12. Sumando 6 más 20 más 3 más 15 menos 2 más 12 me da igual a 54. Como lo multiplicamos por un medio, quedaría 54 entre 2. Esto es igual a un área de 27. En los tres casos me da el mismo resultado. Este método es muy práctico para cualquier polígono. Por eso es recomendable. Lo único que tendríamos que hacer es poner mayor número de renglones, porque si es un cuadrado serían 4 más el primero serían 5 datos, 5 renglones. Y así podemos hacerlo con cualquier polígono. Muchas gracias por su atención, espero que quede claro.